Durante décadas, una propiedad en lo alto de una colina de Los Ángeles ocultó los secretos más oscuros de César Millán. Cuando el célebre encantador de perros abandonó esta mansión en 2018, fue sometida a una minuciosa inspección. Cada manual de entrenamiento, video personal y documento financiero fue meticulosamente escudriñado. Durante más de 3 años, los investigadores escudriñaron cada aspecto de su vida profesional y privada. Finalmente, en 2021, desvelaron sus hallazgos y lo que descubrieron dejó a todos atónitos. Técnicas de entrenamiento controvertidas y un colapso financiero que casi le lleva a la ruina. Esta es la verdadera historia de la caída del imperio de César Millán. Nacido el 27 de agosto de 1969 en Culiacán, México, creció en la extrema pobreza. Su familia trabajaba en una granja sin agua corriente ni electricidad. Desde muy pequeño mostró una especial afinidad con los animales. Su abuelo le apodó El Perrito por su talento natural para calmar a los perros agresivos. A los 13 años se fijó un ambicioso objetivo: convertirse en el mejor adiestrador de perros del mundo. Aunque sus amigos se burlaban de esta aspiración, este sueño acabó impulsándole al estrellato. Crecer en el México rural moldeó su comprensión del comportamiento animal. A diferencia de los adiestradores modernos con formación universitaria, Millán adquirió sus conocimientos observando a los perros de la granja de su familia. Observó que respetaban una jerarquía instintiva y que los líderes imponían su autoridad con una presencia tranquila y segura. Estas primeras observaciones sentaron las bases de su filosofía de adiestramiento, un enfoque que, con el tiempo, suscitaría tantos elogios como críticas. En diciembre de 1990, con solo 21 años, tomó una decisión que daría un vuelco a su vida. Con apenas $100 en el bolsillo, cruzó ilegalmente la frontera con Estados Unidos. Como no hablaba inglés, el viaje estuvo plagado de dificultades. Años después, confesó que tuvo que pagar a un contrabandista y que estuvo a punto de ahogarse durante la travesía. Al llegar a San Diego, pasó sus primeras noches bajo los puentes y encontró trabajo lavando coches en barrios acomodados. A pesar de estas penurias, nunca perdió de vista su ambición de trabajar con perros. Poco a poco, su habilidad para manejar animales difíciles empezó a destacar. Mientras trabajaba en una peluquería canina, los clientes observaron que incluso los perros más hostiles se calmaban en su presencia. Pronto, su fama de inmigrante mexicano con un don excepcional para entender a los perros se extendió por toda la zona de San Diego. Su gran oportunidad llegó cuando abrió el Centro de Psicología Canina en el sur de Los Ángeles, situado en un barrio difícil. Se hizo famoso por su capacidad para rehabilitar perros que habían sido abandonados por otros adiestradores. A primera vista, el lugar no tenía nada de extraordinario, un simple descampado donde los perros vagaban en grupos sin correa. Pero los resultados hablaban por sí solos. No pasó mucho tiempo antes de que famosos de Hollywood empezaran a confiarle sus animales problemáticos. Una de sus primeras clientas famosas fue la actriz Jada Pinkett Smith. Impresionada por su forma de calmar a los perros agresivos, le retó a que le pagara clases de inglés y le ayudara a montar un negocio formal, pero solo tenía 1 año para conseguirlo. Si fracasaba, tendría que volver a pasear perros. Este apoyo marcó un punto de inflexión decisivo en su carrera. Más tarde, Pinkett Smith le puso en contacto con productores de televisión que vieron en su planteamiento una idea innovadora para un programa. En 2004, National Geographic decidió apostar por este inmigrante mexicano, con un estilo de adiestramiento poco ortodoxo. Al principio, El encantador de perros con César Millán no levantó muchas expectativas, pero el programa pronto se convirtió en el buque insignia de la cadena, llegando a espectadores de más de 80 países. El concepto era sencillo:
Millán visitaba los hogares de dueños de perros difíciles y mediante su energía tranquila y decidida, transformaba su comportamiento. Los telespectadores quedaron cautivados por su capacidad para cambiar casi instantáneamente la actitud de un perro al entrar en una casa. El éxito del programa le catapultó al estrellato internacional y generó un lucrativo imperio. Libros, DVD, una revista, una gama de productos para mascotas e incluso su propia marca de comida para perros. En su mejor momento, su empresa, Caesar's Way Inc., llegó a valer más de $25 millones. Su lema, "Rehabilito perros, entreno personas", ha pasado a formar parte de la cultura popular. Para alguien que había ascendido de las calles a un imperio multimillonario, su trayectoria encarnaba el sueño americano en todo su esplendor. Sin embargo, a medida que crecía su fama, también lo hacían las críticas. Expertos en comportamiento animal y asociaciones veterinarias empezaron a cuestionar sus métodos, considerando que ciertas técnicas, como los golpecitos con los dedos, los collares de ahorque y otras correcciones físicas, eran anticuadas o incluso perjudiciales para los estándares modernos. La Sociedad Americana de Comportamiento Veterinario emitió una declaración en la que condenaba explícitamente la teoría de la dominación, pilar del enfoque de Millán. Un episodio especialmente polémico, emitido en 2006, mostraba a Millán levantando a un perro llamado Sombra por una cadena de ahorque hasta que el animal se desplomaba. Esta escena indignó a muchos espectadores y dio lugar a quejas oficiales ante National Geographic. Las organizaciones de defensa de los animales acusaron a la cadena de consentir lo que calificaron de maltrato. Aunque el canal apoyó a Millán, el incidente marcó el inicio de una creciente polémica en torno a sus prácticas. Documentos descubiertos en su antigua finca revelaron que el incidente con Sombra fue incluso más grave de lo que se había mostrado en pantalla. Unas grabaciones inéditas mostraban que el perro había estado inconsciente durante casi 30 segundos. Algunos miembros del equipo habían expresado su preocupación por el método utilizado, pero sus advertencias habían sido ignoradas. Tras la emisión del episodio, National Geographic tuvo que añadir una advertencia aconsejando a los espectadores que no reprodujeran las técnicas de Millán en casa. En 2010, la vida personal de César Millán empezó a desmoronarse al mismo tiempo que se intensificaban las críticas a su trabajo. Su querido pitbull, Daddy, que se había convertido en un fijo de su programa y en un valioso aliado en la rehabilitación de perros agresivos, murió a los 16 años de cáncer. Esta pérdida afectó profundamente a Millán, que describió a Daddy como su mejor maestro. Poco después, Ilusión, su esposa, durante 16 años, solicitó el divorcio, reclamando la custodia de sus 2 hijos y una pensión alimenticia. Los diarios encontrados en su antigua finca revelaron el alcance de su dolor tras la muerte de papá. Cuando se fue, una parte de mí también murió, escribió. No era solo un perro, era mi compañero, mi guía, mi mejor amigo. Sin él, me siento perdido. Estos escritos también mostraban que durante las últimas semanas de vida de papá, Millán había dormido en el suelo a su lado, negándose a apartarse ni un solo momento. Este doble golpe le sumió en una profunda depresión. En mayo de 2010, intentó quitarse la vida ingiriendo una sobredosis de medicamentos. Estaba en mi punto más bajo, emocional y psicológicamente, confesó años después en una entrevista. Los servicios de emergencia lograron salvarle, pero el suceso dejó al descubierto la fragilidad que escondía tras su imagen pública de seguridad y control. Para alguien que abogaba por la calma y la energía confiada como clave del equilibrio, el intento de suicidio reveló hasta qué punto había caído. Los historiales médicos encontrados en su propiedad proporcionaron detalles inquietantes del episodio.
Había ingerido una mezcla de Xanax y somníferos, una combinación que los médicos describieron como un intento grave de suicidio, y no como un simple grito de auxilio. Cuando la ambulancia lo encontró, su tensión arterial y su frecuencia respiratoria eran peligrosamente bajas. Pasó 3 días en cuidados intensivos antes de ser trasladado a un centro psiquiátrico. Su divorcio también tuvo importantes repercusiones financieras. Los documentos judiciales demostraron que Ilusión recibió un pago único de $400, así como una pensión mensual de $2 y otros $1 por la pensión de los hijos. También obtuvo varias propiedades pertenecientes a la pareja. Al mismo tiempo, la popularidad de Dog Whisperer empezó a decaer, mientras otros programas protagonizados por adiestradores menos polémicos ganaban terreno. En 2012, National Geographic Channel anunció que la 9ª temporada sería la última. Aunque Millán continuó con otros programas como César 911 y César Millan, Dog Nation, ninguno recapturó el éxito de su serie original. Las grietas en su imperio se hicieron cada vez más visibles, y varios de sus negocios lucharon por seguir siendo viables. En 2015, una nueva polémica lo puso en el punto de mira. Un episodio de César 911 mostraba a un perro atacando e hiriendo a un cerdo durante una sesión de adiestramiento. La escena desató la indignación de los espectadores, lo que llevó a una investigación por parte del Departamento de Control Animal del Condado de Los Ángeles y la Oficina del Sheriff por sospechas de maltrato. Aunque finalmente fue absuelto de los cargos, el incidente empañó aún más su reputación y renovó las peticiones de cancelación de sus programas. Las imágenes en bruto del incidente, encontradas en su archivo de video, revelaron que la situación era aún más caótica de lo que se había difundido. El perro implicado, un cruce de bulldog francés llamado Simon, conocido por sus ataques a animales pequeños, había sido llevado al rancho de Millán para su rehabilitación. Durante la sesión, se le expuso intencionadamente a los cerdos sin bozales ni ataduras. Cuando Simon atacó, el equipo luchó por separarlo del cerdo, que acabó con una oreja desgarrada que requirió atención veterinaria. La investigación del Condado de Los Ángeles fue más exhaustiva de lo que se hizo público en su momento. Las autoridades consideraron los cargos de crueldad animal al nivel de un delito menor grave, que podría haber dado lugar a una pena de prisión en caso de condena. Su equipo jurídico montó una defensa enérgica, alegando que se trataba de un accidente durante un ejercicio de entrenamiento legítimo. Aunque evitó la condena, el proceso le costó más de $200 en honorarios legales y gestión de crisis, según documentos financieros. A pesar de estas dificultades, Millán ha demostrado una impresionante capacidad de recuperación. Ha seguido expandiendo su marca internacionalmente, sobre todo en Asia, donde su enfoque es menos controvertido. Abrió un nuevo centro de psicología canina en un rancho de 45 acres en Santa Clarita, California, que ofrece programas de adiestramiento para perros y sus dueños. En el terreno personal, también rehizo su vida sentimental y, en 2016, anunció su compromiso con Jair Adar. Sin embargo, cuando en 2018 se examinaron sus finanzas tras su traslado, la realidad de su imperio quedó al descubierto. Los documentos revelaron que varios de sus negocios habían solicitado la reestructuración, con deudas que superaban sus activos en millones de dólares. La otrora próspera Caesar's Way Inc. era una sombra de lo que fue, con muchas líneas de productos descatalogadas por ventas insuficientes. Varias filiales se encontraban en un alarmante estado de quiebra. Cesar Me Pet Products tenía deudas por valor de $2 millones frente a unos activos de apenas $800
mientras que Caesar's Way Publishing acumulaba pérdidas desde hacía 3 años consecutivos, por un total de más de $7 millones. Solo sus conferencias y contratos internacionales de licencia seguían generando ingresos estables. Entre las revelaciones más sorprendentes se encontraban correos electrónicos internos y notas que mostraban cómo la empresa estaba respondiendo a las crecientes críticas de los expertos en bienestar animal. Las estrategias incluían la contratación de asesores científicos para defender la teoría de la dominación, a pesar del creciente número de investigaciones que la desacreditaban, y el lanzamiento de campañas de relaciones públicas para contrarrestar la mala publicidad. Un documento especialmente condenatorio exponía una táctica para editar selectivamente las sesiones de entrenamiento televisadas, eliminando cualquier escena susceptible de suscitar críticas. Los intercambios entre Millán y su equipo de producción revelaron un inquietante patrón de ocultación. En un correo electrónico, un productor sugería: tenemos que recortar las correcciones demasiado contundentes, hacer hincapié en el antes y el después, no en el proceso. Otro mensaje mencionaba el uso de ángulos de cámara específicos para suavizar la impresión de fuerza al grabar determinadas técnicas. Estas decisiones editoriales, deliberadas, ponían en duda la correspondencia entre lo que se emitía y los métodos reales de Millán. Los antiguos empleados empezaron a compartir testimonios que contrastaban con la imagen pública del entrenador. Varios afirmaron haber presenciado sesiones mucho más físicas que las mostradas en pantalla. Otros describieron un entorno de trabajo en el que cuestionar sus métodos conllevaba el despido inmediato. Estos relatos retrataban a un hombre que, animado por su éxito, se había vuelto cada vez menos abierto a enfoques alternativos del adiestramiento canino. La investigación también descubrió pruebas de múltiples acuerdos extrajudiciales con propietarios de perros que alegaban que sus animales habían sufrido lesiones durante las sesiones dirigidas por Millán o por adiestradores que él había certificado. Estos acuerdos, todos ellos sujetos a estrictas cláusulas de confidencialidad, ascendieron a más de $500 desde 2007. La existencia de estos pagos sugería que las críticas a sus métodos estaban bien fundadas, algo que su equipo había intentado ocultar al público. Los registros legales revelaron un total de 12 acuerdos, con indemnizaciones que oscilaban entre $15 y $50 por caso. El más grave fue el de un pastor alemán que sufrió la fractura de 3 costillas tras ser sujetado por la fuerza durante una demostración de adiestramiento. Otro caso se refería a un Cocker Spaniel que desarrolló ansiedad grave y necesitó medicación a largo plazo tras una sesión en el Centro de Psicología Canina. En todos los casos, los propietarios fueron obligados a firmar cláusulas que les prohibían hablar públicamente de sus experiencias. Quizá lo que más dañó la reputación de Millán fueron los videos de entrenamiento personal encontrados en su antigua casa. A diferencia de los segmentos cuidadosamente editados para televisión, estas grabaciones sin editar mostraban el contexto completo de sus intervenciones con perros agresivos. Los expertos en comportamiento animal que analizaron las imágenes observaron que muchos de los perros mostraban signos de miedo en lugar de la sumisión tranquila que Millán decía conseguir. En varias secuencias, los perros que aparecían rehabilitados en pantalla mostraban claros signos de estrés. Estos videos contradecían su repetida afirmación de que nunca imponía la sumisión por la fuerza. Un clip, especialmente inquietante, le mostraba aplicando presión en el cuello de un perro hasta que el animal se desplomaba, mientras explicaba a los presentes que así conseguía que se rindiera sin causarle ningún daño. Los veterinarios que examinaron la grabación
identificaron claros signos de sufrimiento: pupilas dilatadas, jadeo excesivo y lenguaje corporal relacionado con el estrés. Detalles que fueron cuidadosamente eliminados de las versiones emitidas. Documentos internos de la empresa revelaron que, en los últimos años, el imperio de adiestramiento de Millán se apoyó en gran medida en los mercados internacionales, a medida que arreciaban las críticas en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. La empresa optó por expandirse en países con normativas menos estrictas en materia de bienestar animal. Los informes financieros mostraron que, en 2017, más del 70% de sus ingresos procedían de Asia, sobre todo de China, donde sus métodos basados en la dominación estaban poco vigilados. Los registros también ponían de manifiesto la precaria situación de sus centros de psicología canina. La sede central, en Santa Clarita, llevaba años registrando importantes pérdidas, compensadas únicamente por los ingresos de la televisión y los eventos. Las inscripciones en sus programas no habían dejado de disminuir, mientras que los centros centrados en el refuerzo positivo ganaban popularidad. Varias franquicias que llevaban su nombre y metodología cerraron o decidieron reinventarse para evitar que se las asociara con la creciente polémica. A pesar de estas revelaciones, Millán mantuvo una base leal de seguidores. Muchos propietarios de perros defendieron su método, alegando que les había permitido salvar a sus mascotas de la eutanasia donde otros adiestradores habían fracasado. Sus partidarios señalaron su implicación en organizaciones de rescate y el trabajo de su fundación en comunidades desfavorecidas, argumentando que sus críticos ignoraban el contexto y las sutilezas de su filosofía. En respuesta a las acusaciones, Millán emitió un comunicado en el que reconocía que algunas de sus técnicas originales ya no formaban parte de su práctica actual. Insistió en que su enfoque había evolucionado con el tiempo, haciendo hincapié ahora en un equilibrio entre ejercicio, disciplina y afecto, en lugar de correcciones físicas. Mis métodos cambiaron a medida que aprendía más sobre psicología canina, afirma. Mi compromiso siempre ha sido salvar la vida de los perros y mantener unidas a las familias. La comunidad de adiestradores profesionales y especialistas en comportamiento animal sigue dividida sobre su legado. Algunos le atribuyen la popularización de la importancia del ejercicio y los límites claros en la vida con perros, mientras que otros creen que su promoción de la teoría de la dominancia retrasó durante años la comprensión científica del comportamiento canino. Sin embargo, la mayoría coincide en que su obra suscitó un debate público que estimuló el interés por métodos de adiestramiento más humanos. En la actualidad, César Millán sigue trabajando con perros, pero con una presencia mucho menor en los medios de comunicación. Su imperio, que llegó a valer más de $25 millones en su mejor momento, se ha reducido considerablemente. La marca Dog Whisperer persiste, principalmente a través de reposiciones y contenidos digitales, recordando tanto su éxito pasado como las controversias que han marcado su trayectoria. Para muchos defensores de los animales, las investigaciones sobre sus prácticas y asuntos marcaron un punto de inflexión en la forma de presentar al público el adiestramiento canino. Los programas más recientes han suplantado en gran medida el enfoque basado en la dominancia que él popularizó, dando paso a técnicas basadas en la comprensión de la cognición y las emociones de los perros, que favorecen el refuerzo positivo frente a la imposición de autoridad. A medida que se desvela la historia completa del ascenso y caída de César Millán, su viaje se convierte en una advertencia sobre las responsabilidades del éxito y la influencia.
El hombre que cautivó a millones de telespectadores y transformó la percepción del adiestramiento canino es ahora una figura controvertida en el campo que ayudó a popularizar. Su legado es complejo, una mezcla de auténtica pasión por el rescate canino, carisma innegable y técnicas de adiestramiento que, con el tiempo, se han visto superadas por los avances en la comprensión del comportamiento animal. Los documentos y materiales de su patrimonio, ahora analizados y expuestos, cuentan la historia de un hombre que construyó su imperio sobre su talento, pero también sobre una imagen meticulosamente elaborada. En palabras de un antiguo colaborador, César creía de verdad que estaba ayudando a los perros. La verdadera tragedia fue que nunca reconoció cuándo había llegado el momento de adaptar sus métodos, incluso ante pruebas cada vez más abrumadoras.